Ok, muy buenas a todos. Seáis bienvenidos a nuestra clase. Es un gran placer tener todos vosotros aquí con nosotros. El tema que vamos a hablar hoy con vosotros es sobre el amor hacia los animales. Todo el mundo debería adoptar en su casa un animal de estimación. Un perro, un gato, cualquier otro animal. Desde que no sea pájaro encerrado. Porque los pájaros tienen que estar sueltos en la naturaleza. Yo tengo aquí mis animalitos que están aquí a años conmigo. Es el tico. Después enseñaré el teco, su hermano, que estará andando por ahí. Pero aquí está su madre, su hermanita también. Después en la clase los enseñaré. Ese está aquí con nosotros, paseando por los pies de todo el mundo. Pero es muy dulce. Él se queda aquí, quietecito, y él no sale de mi brazo. Él se queda ahí, tranquilito. Es una gracia. Como ejemplo de nuestra palestra de hoy sobre el amor hacia los animales, aquí está nuestro cariño de nuestra casa, nuestro amor. Son dos hermanitos, el Tico y el Teco. Vamos allá entonces. Muy bien. Para que nosotros podamos aprender a los animales, las personas, ella tiene una visión de los animales bastante primitiva, como si los animales fueran objetos que ellos pudieran usar, como si tuvieran todo el derecho de matarlos, comerlos en banquetes y fiestas. El ser humano es un animal tan ridículo que él hace sus fiestas con los sangres de los animales. Cuando te invitan a un churrasco, a una barbacoa, eso es tener una fiesta a sabor del sangre de los animales. Es el tipo de asesino que paga para matar. No eres tú que lo mata, lo acuchilla y lo ve el cerdo gritar, la vaca gritar de dolor, porque no tenéis agallas de eso. Muchos no tienen agallas, entonces pagáis para hacer eso por vosotros. Entonces el ser humano es muy ridículo. Él tiene esa naturaleza y él no percibe la gran destrucción kármica que está causando para sí mismo. Vamos a hablar del gran karma que la humanidad tiene con los animales. Porque el mundo kármico del universo, el hombre ni es el ser más especial, él es idéntico en el orden del todo. Por tanto, de la misma forma que si tú matas a un ser humano, tú generas un karma, si matas a un animal, el karma es idéntico. Para los mentores, para aquellos que nos observan. En una época estaba hablando con unos creyentes, unos religiosos, y decían, no, Dios puso los animales que era para que nosotros lo comamos, para que lo usemos. Qué interesante tu Dios, me gusta tu Dios. Aquel Dios de Abraham que sacrifica a los animales en homenaje a Dios, como si Dios estuviese interesado en la muerte de los animales como sacrificio de adoración. Entonces, la acción del ser humano en el ecosistema, lo que él devasta y destruye, está visando una única cosa: lucro, dinero, industrias frigoríficas, los grandes creadores de gado, de animales, solo dinero. No está interesado en la vida, la esencia, no existe un amor. El hombre moderno, antiguo, él era un ser extremadamente primitivo, donde él vive para valorizar su ego y nunca para desenvolver el alma, el espíritu, el amor verdadero que está en su ser. Entonces él viene pagando un precio a lo largo de la historia en guerra, sufrimiento, angustia, las grandes conquistas, los grandes emperadores, todo ese deseo del ego, del poder, de la fama, del suceso, ese modelo por el cual la humanidad creó con sus valores, es exactamente los mismos valores que tienen creado el infierno para el ser humano en la tierra.
Cuando vienen los grandes avatares como Jesús, dicen, la única cosa que tienes que aprender es amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo. Pero ¿quién es ese prójimo? Es toda la naturaleza, es toda la existencia, toda la vida. Toda la vida fue creada con una gran importancia dentro de la existencia, del principio, medio y fin de su existencia. Nosotros vamos a intentar entender quiénes son los animales. Porque la gran pregunta que la mayoría no contesta es, ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí en este planeta? ¿Por qué naciste aquí en medio de billones y billones de estrellas por la galaxia? ¿Por qué naciste aquí? ¿Y por qué tienes que morir? ¿Por qué nace, crece, envejece y muere innecesariamente? Todo tiene una razón de ser. Y el hombre pasa toda su vida distante de sí mismo, viviendo una vida sociable, mediocre, social, valores sociales, yendo a discotecas idiotas, con músicas idiotas, con ídolos idiotas. Y los verdaderos maestros, los grandes hombres de la humanidad, las personas jamás piensan en escucharlos o comprenderlos en su esencia. Nosotros estamos en el inicio de ese tercer milenio y parece que la humanidad no ha cambiado absolutamente nada. Hay crisis ecológicas sin precedentes, culpa del propio ser humano. Si vemos una búsqueda, 90% del culpable del calentamiento global es la pecuaria, es decir, los gados, los animales. Porque para crear una cabeza de gado, tiene que devastar la naturaleza, hacer pastos, devastan la floresta para poner allí los animales y necesita mucha cantidad de tierra y eso va devastando el sistema ecológico. Para producir tanto tú poluye la naturaleza de cierta forma que no imaginas. Todo por el ego, por el deseo de poder, de dinero y cosas más. Muy bien, ¿quiénes son los animales? Entonces vamos a volver a hablar sobre el proyecto Tierra y quién somos nosotros. La gran visión tibetana de los maestros tibetanos sobre el origen del alma humana donde si pensamos un universo, la galaxia como un todo, el gran creador del universo, que puedes llamar de Dios, Brahma, universo, como quieras. Esa energía creadora, ella se manifiesta a partir de su propia energía. Ella construye los planos, como en la física cuántica. El propio campo se manifiesta en todas las cosas. Pero la propia inteligencia del universo, la parte inteligente, la conciencia cósmica, ella empieza a bajar a los planos más densos de la materia a través de grandes macroconsciencias, de grandes hordas. Y esas macroconsciencias, ellas se van dividiendo y manifestándose en mundos cada vez más densos. A medida que esa conciencia se va dividiendo y manifestándose en mundos más densos, hasta el nivel de la materia donde estamos ahora, una de esos linajes, de esas vertientes es el horda humana. Es la forma de la conciencia humana de manifestarse en cuerpos humanos y vivir experiencias en planetas y en mundos. Pero nuestro origen, nunca hemos nacido en ningún mundo. La conciencia es eterna, ella viene de planos superiores. Y de la misma forma, una de esas vertientes nosotros tenemos manifestándose en la materia, incluso en el plano astral de nuestro planeta, el orden dévico. El orden dévica, que es
los seres de la naturaleza, los espíritus de la naturaleza, los animales, las plantas, los insectos, los peces, todo. En realidad, todos son manifestación del propio ser superior. La conciencia está manifestada porque el universo es tan grande, de billones de estrellas, billones de planetas. El universo tiene billones de galaxias. Entonces la propia división es muy grande. Tú envías todas esas conciencias, vivir experiencias en mundos densos de la materia y después retorna trayéndolos de vuelta, incorporando la conciencia. Por eso, a veces el hombre, el orden humano, nunca pasó por los animales. Él nunca vivió una experiencia en el reino de los animales. Entonces, en realidad, los animales, los espíritus que subsisten en los animales son nuestros hermanos o nosotros mismos. Nuestra propia energía manifiesta en los otros reinos de la naturaleza. Entonces, ellos son seres que fueron proyectados para vivir profundamente una experiencia para sus conciencias. El hecho de que nosotros humanos creamos o pensamos que somos inteligentes, ese inteligente es extremadamente cuestionable. Una vez fui a un programa de televisión y era un debate sobre vida extraterrestre, sobre ET, disco volador. Había unos 10 en la mesa. Y recuerdo que y yo fui allí como físico, astrónomo y ufólogo que siempre busqué sobre el tema. Y la pregunta final para cada uno de los participantes era: ¿vosotros creéis que existen vida inteligente fuera de la Tierra? Y todo el mundo dio su opinión y yo era el último para dar mi opinión. Y, y cuando me preguntó a mí: ¿tú crees que existe vida inteligente? Fue, mira, yo fuera de la Tierra, yo creo, pero aquí en nuestro planeta lo dudo mucho. Todo el mundo rió y se acabó el programa. Porque, ¿qué es que hace el hombre? Él construye ciudades con Nueva York, Tokio. Era exactamente el marco de una imbecilidad, incapacidad, de una desinteligencia tan grande. Muestra seres totalmente desconectados de su naturaleza cósmica, del campo de la energía del cual fue puesto en este ecosistema. Porque el hombre es un animal como cualquier otro que tiene que estar sintonizado con la naturaleza, los animales, las plantas. No devastar todo. Ah, y se destruye en sí mismo y pasan depresión, angustia y viven a base de medicación. Hospital y farmacia hay en todo lugar. Porque el ser humano está enfermo, no vive en paz, no es feliz. Él vive su vida y ve que su vida es mediocre. Va a trabajar para producir, va para una escuela horrible que le enseña a ser un androide. Entonces todo es ridículo. Una vida social no tiene valores, solo para ganar dinero, trabajar y después comprar una casa y se queda allí dentro. Y se casa y cree que va a ser feliz. Ahí es cuando empieza lo malo. Es el modelo social. Las personas nacen
y después piensa que después de casarse se vuelven felices. Después aparece un ET, el disco volador, y dice, madre mía, ¿qué es lo que vine a hacer aquí, en este planeta? Entonces, en el orden evolutiva ocurre una cosa. En el proyecto planetario, los espíritus del astral planetario conoce esto como un proyecto. Entonces el planeta es compuesto de dos planos. Nosotros tenemos lo que llamamos de proyecto planetario. Va a consistir de la superficie terrestre, todos los seres encarnados en la superficie, toda la estructura biológica que existe en la superficie terrestre, los acuáticos, los terrestres, y un plano superior que llamaremos de plano astral o plano espiritual. Y arriba de todo esto, en un plano superior, está el comando espiritual del planeta terrestre. Son las grandes inteligencias que prepararon todo, que construyeron todo. Pero esto solo en este planeta. Un momento. Aquí creo que me equivoqué en la palabra. No solo aquí en este planeta, sino en la mayoría. Que existe esos planos astrales, ¿no? Entonces, el proyecto terrestre, todo lo que existe en la superficie terrestre es razonablemente artificial. Todos nosotros llegamos, venidos de experiencias de otros mundos por la galaxia, nuestra alma, no el cuerpo biológico. Estas inteligencias más avanzadas que operan en el universo son inteligencias que no bajaron. A medida que van dividiendo la cosa, se va individualizando el alma. Y cuanto más subdividida, menos ella tiene conciencia de cuestiones más avanzadas de su propia naturaleza. Estos comandos planetarios son seres que están muy próximos de la gran inteligencia universal. Son conciencias no individualizadas. Son grandes conciencias de hordas. Para que lo entendáis. A veces el extraterrestre se manifiesta y no es como nosotros. Es muy distinta. Entonces esas almas, esas inteligencias, construyen todas esas ciudades astrales, toda una estructura para recibir estas almas. Y estas propias inteligencias aquí, ellas construyen estos cuerpos biológicos. Estos cuerpos biológicos son ropas fabricadas dentro del equilibrio de este ecosistema. Tiene un equilibrio armónico. Este cuerpo biológico tiene que ser proyectado genéticamente por biología avanzada que recibirá un alma y incorporará un alma, encarnará un alma allí, para vivir una experiencia para su conciencia. Todos nosotros de la ciencia sabemos que antes de 40.000 años atrás, aquí no existía ningún hombre avanzado en la Tierra. ¿Ves esa película de ciencia ficción de los hombres en los dinosaurios? Eso no existe. El último dinosaurio, en la época de los gigantismos, fue extinta a 60 millones de años atrás, en el final del Cretáceo. Dicen los cientistas que puede ser por un asteroide. Entonces, el ser humano no existía ahí. Después de esa extinción en masa, el planeta se reestructuró y trajo nuevas hordas animales durante
millones de años, quien reinó en la tierra fueron los devas. El horda humana ni pensó en usar el planeta como palco de eventos para sus experiencias. El hombre no tenía sobrevivido en un ecosistema de dinosaurio, por ejemplo. Estaría muerto. Sería masacrado por los reptiles gigantes. No tenía capacidad de supervivencia. A veces el niño necesita ser 15. Uy. Los animales ya salen de su madre y ya pueden supervivir en la naturaleza. Nosotros somos muy dependientes de nuestra madre y padre por mucho tiempo. Y eso nos vuelve frágiles. Cuando más o menos unos 40.000 años atrás, entonces todo el sistema ecológico, toda la experiencia proyectada, existía un comando especial que coordinaba la muerte y encarnaciones de todas las especies de animales en la Tierra. Entonces hubo un conclave, una reunión, y el planeta fue palco por primera vez de la llegada de hordas humanas en la superficie de la Tierra. Hordas humanas vendrían transmigradas de otros planetas y orbes, de otras experiencias por la galaxia, e irían utilizar el planeta como un palco de eventos para sus experiencias planetarias. Entonces, los ingenieros especiales trajeron una matriz genética especial. Por eso ningún pateólogo encuentra el elo perdido entre el ser humano y aquellos aractópodos erectos. No existe. Y no existirá. Porque la evolución no es natural. No existe evolución natural. Aquí la evolución nunca fue natural. Siempre fue proyectada por las inteligencias. No existe. La biología tiene que cambiar mucho sus conceptos. Entonces, ellos tuvieron que cambiar la genética adaptable con la temperatura del sol, lo que comerá, de que se alimentará. Entonces esos ingenieros hacen un cuerpo específico para que esa alma se conecte. El cerebro tiene que tener unas características, las manos, los pies, porque el ser humano necesita una capacidad de manipular cosas que los animales no tienen. Pero eso no significa, lo más importante es, las experiencias de vida que los animales vivían no es ni un poco menos importante para la conciencia cósmica de que el ser humano, de la experiencia humana aquí. ¿Me entendéis? Solo el propio hombre, el ego del propio hombre, cree que solo él es la imagen y semejanza de Dios. El resto es todo basura. Solo él es hijo de Dios. Los demás son hijos no sé de quién. Eso es el ego. Si veis en las religiones, el gran error, Dios creó el hombre a su propia imagen y semejanza. Entonces vino un maestro. Si los animales pensaran, ciertamente sus dioses tendrían cuernos. Pero el maestro dijo, ese es el gran error de vosotros, porque los propios hombres que construyen sus dioses a su propia imagen y semejanza. O sea, y de la forma que le conviene. No construiré un Dios que me impide de hacer eso y aquello. Es curioso esa parte porque podemos observar un poco en algunas culturas que dependiendo de la cultura de esos pueblos, realmente se han creado dioses no como
un Dios realmente, sino como la imagen y semejanza del propio interior primitivo del hombre. Lo podemos ver, por ejemplo, en la Grecia, donde vemos las historias de Zeus, de, de Hades y toda esa cultura religiosa, ¿no? Y vemos los errores que se cometían, las cosas que hacían, cosas que los propios hombres hacían en ese tiempo. También vemos, por ejemplo, en la cultura nórdica como Odín, el Valhalla, que, que si os dais cuenta, su cielo, por ejemplo, que era el Valhalla, era un lugar donde ellos seguían peleando y cosas del tipo. No tengo totalmente conciencia de cómo es en su totalidad su religión, pero más o menos por lo que escuché es eso, ¿no? Y vemos que nuevamente, según su cultura, se han creado dioses que les convenían y tenían esos mismos errores que ellos, ¿no? Así que es un punto para reflexionar. Cuando vamos despertando con esta conciencia, vemos que la religión es una forma de dominación. Entonces, el ser humano, primero, el orden humano llega aquí, prepara ciudades y el alma se queda aquí esperando un tiempo. Entonces, estos individuos preparan cuerpos biológicos especiales, ponen aquí en la superficie y esas almas entonces empiezan a utilizar estos cuerpos, que son unos 40.000 años atrás, donde empieza el proyecto planetario humano. Y estos individuos viven y mueren, y cuando esos cuerpos biológicos no tienen condición de mantener el alma allí, el alma sale y vuelve a su origen. Pero ese es un proyecto muy bien organizado, estructurado, preparado. ¿Quién transportó por el espacio todas esas almas? ¿Quién que organizó toda la vida y tal? El problema es que todo el mundo está con amnesia. Nadie sabe qué está haciendo aquí. Más perdido que ciego en tiroteo. Pero cuando el ser humano empieza a despertar, empieza a abrir su tercera visión, a ver los espíritus, a hablar con los espíritus, y te das cuenta de que nadie murió. Como Jesús siempre decía, conócete a ti mismo y conocerá a Dios. ¿Por qué? Porque cuando vuelves para adentro, conecta con tu alma, con esa y con esa. Empieza a ver que tú estás conectado con Dios. Pero cuando tienes esa visión superior, percibes también que este ser aquí también está conectado con Dios. Y ahí empiezas a mirarlo de una forma completamente distinta. Y de la misma forma, empieza a ver tu hermano de una forma totalmente distinta. No lo ves como enemigo, como alguien que tienes que usar, esclavizar. Como los ingleses, los americanos hacían con los negros africanos. Esclavizaban, utilizaban como si fueran objetos animales. Los negros eran animales, no eran seres humanos. Y los religiosos, para decir de alguna forma, autorizar la esclavitud de los negros africanos, decían que los negros no tenían alma, que eran animales. Puede esclavizar de la misma forma. Hace eso con los animales. Los animales no tienen alma, pueden matar, comer. Está ahí para vosotros las fiestas. O sea, una conciencia extremadamente primitiva en este orden. Y esa conciencia es una conciencia más tibetana, más cosmogónica, más integrada en una ciencia mayor. Y aquí los grandes maestros, los grandes contactados, extraterrestres, están trayendo esta nueva conciencia para la humanidad. Entonces, esta manifestación, esta llegada de esta nueva horda, hará un cambio en nuestro planeta. Aquí hay una reunión entre los maestros dédicos
que coordina los animales y el horda humana. Y cuando un hombre empezó a bajar, como era un alma extremadamente densa, primitiva y kármica, dentro de una ley kármica, la ley kármica es una ley así, una ley de causa y efecto. Tú coges aquello que plantas. Y en esta ley kármica, tú no te acordarás de tu naturaleza espiritual. Entonces los ingenieros espirituales, ellos programan un bloqueo genético en tu cerebro, que tú no te acuerdas de tus vidas anteriores, de tus reencarnaciones anteriores, y ni de tu naturaleza cósmica, de dónde viniste. Entonces tú vas aquí y nuestros... ¿Qué significa iluminado? ¿Qué significa Buda? ¿Qué es un Buda? Buda, en la India, significa iluminado. Iluminado es aquel ser que a través de sus entrenamientos, meditaciones, ejercicios, consigue simplemente recordar de quién es. Conectar con su yo superior, con su memoria que está ahí, dentro de cada uno de nosotros. Está el recuerdo de todas las reencarnaciones pasadas. El recuerdo entre una encarnación y otra. Yo paso 150 años en el plano superior para después empezar otra reencarnación. Entonces tengo una memoria dentro de mí, tengo un conocimiento dentro de mí, que solo necesito accesar, nada más. Tenemos que aprender que nosotros no somos eso que la sociedad dice que nosotros somos. Tenemos que aprender a volver dentro de nosotros, como Jesús decía, como Buda nos enseñaba, como los grandes maestros nos enseñaban. Porque cuando recordemos, vamos a descubrir un ser tan cósmico, tan universal, tan poderoso. Ahí tú entenderás lo que significa amar. Porque hoy vosotros no sabéis amar, vosotros os enamoráis. Y enamorarse es una enfermedad. Se vuelve loco, desesperado, no duerme por la noche. Y quiere destruir, quiere pelear. Y tiene celo y es posesivo. Dominar. Es mía, es mío. Deja de ser idiotas. Vosotros no poseéis nada en este mundo. Ni vuestro cuerpo es vuestro. Cargamos un cuerpo que no sabemos cómo funciona. Es tan sofisticado y superior que no sabemos absolutamente nada de cómo funciona. Tú solo es un usuario. Eso es un regalo dado por las inteligencias superiores para nuestra alma vivir una experiencia. Estamos viviendo un cuerpo avanzadísimo. Tenemos que cuidarlo con amor, cariño, no perjudicarlo y destruirlo. Y nuestra ignorancia hace con que vivamos esta vida mediocre en la sociedad. Que creemos que seremos felices. Todo el político cree que tú serás feliz cuando tenga un empleo, una casita, ganar un salario, pagar tus cuentas y eres feliz. Y entonces encuentras una mujer, una familia y se acabó. Estás realizado como ser. No tiene más nada que hacer. Por eso los viejos cuando están jubilados no tienen ningún objetivo superior para hacer. Fue una máquina que produjo cosas toda su vida. Un androide. Y no sabe que existe todo eso en el universo para conquistar, que está dentro suyo. Él va a jugar dominó. Una vida que no sirve para nada. No tiene ninguna utilidad. Nadie recordará que él existió en la Tierra. Es distinto de los grandes maestros, que todo se acuerda de ellos hasta hoy. Porque ellos enseñaban una vertiente, una dirección completamente opuesta del hombre, del ser humano. Y en cuando el hombre no encuentra ese elo cósmico con los propios animales y consigo mismo, él seguirá matando, comiendo carne, haciendo guerras, pisando a los demás, enamorándose de la forma equivocada.
y viviendo esa guerra, que es en realidad el infierno creado por él mismo. Llega un momento una señora, ay, que estoy desesperada porque mi marido, mi boda, ¿qué, ¿por qué casaste? ¿Cómo puedo resolver tu problema? Tú construiste ese infierno. Ahora vivirá eso externamente. Cuando empiezas a tener una conciencia de paz, de amor y de luz, ya no volverás a cometer esos errores. Ay, Laesio, tengo una artrosis. ¿Cuántos animales mataste? ¿Cuánto comiste? Está cargando toda esa energía de ellos en ti. Ese dolor y sufrimiento que causaste cargará en ti. Si estamos conectados con todo en aquel tejido del campo cósmico, cualquier acción de dolor y sufrimiento, porque un animal siente tanto dolor y sufrimiento cuanto a ti. Cuando ves un dolor que es atropellado, tú envenenaste este perro, pero, pero ese karma volverá a ti y sufrirá durante muchos meses, porque es el karma que rescatarás. Porque no sabe el mal que causas, el dolor que causas. Porque el animal está en el mismo tejido cósmico que ti, la ley hace con que esa energía vuelva hacia ti. Por eso nuestros maestros dicen, aprende a amar de verdad, ese amor sin interés, amor cósmico. Olvida enamoramiento, un amor puro, verdadero. Planta ese amor, vibra ese amor, irradia ese amor. Esa energía empezará a volver hacia ti, empieza a correr ese amor. Todas las criaturas y animales te amarán. Si entras en una floresta, si eres un carnívoro y entras en la floresta, tu vibración áurica, que todos nosotros tenemos un aura envuelta de nosotros, energético, esa es tu asignatura espiritual, el campo invisible. Los animales sienten y presienten y ven esa aura, la mayoría. Si eres un carnívoro, un enemigo de los animales, tú tienes tu asignatura aquí, en la vibración y el color. Un color rojizo intenso. Todos los animales sienten que eres su enemigo. Y cuando entras en una floresta, todo vendrá en contra tuya. Vendrá abejas, serpientes o escorpión. Todo te atacará, porque ella ve en ti un enemigo. Ahora, si tú eres un individuo que aprendiste a amar toda la naturaleza, animales, los gatos, perros, no solo los domésticos, los pájaros, ¿por qué crees que San Francisco de Asís, los pájaros venían en su mano? ¿Quién hace un pájaro salvaje sentar en tu mano? Porque él tenía ese poder. San Francisco de Asís tenía ese poder. Todos los dibujos los animales venían hacia él de una forma inexplicable. Los animales salvajes. Porque los animales veían en él la pureza, el amor, la vibración, la luz. Entonces los pájaros no veían él como un enemigo, veían como un amigo, sentaba, se quedaba cerca suya. Por eso digo, si aprendes a vibrar amor, y no que no seas carnívoro, sino esa asignatura quedará en tu alma, y los animales ven en ti como un enemigo. Entras en una floresta, ahora existe una diferencia. Los animales, el reino animal, son almas incorporadas idénticas al ser humano. Tienen alma. Cuando duermen salen del cuerpo, tienen cordón de plata, todo igualito al ser humano.
Yo tenía un gato siamés que me encantaba hace 20 años atrás. Tenía un espacio. Está hablando unas cosas de su clase. Yo tenía un gato siamés que llamaba Funk. Era igualito a ese negrito. Él vivió unos 15 años conmigo y todos los días él dormía en mi cama, ¿correcto? Al lado, al lado mía. Y él murió. Pero tú crees que durante un año ese gato no salía de mi cama. Todas las noches él volvía a dormir en mi cama en espíritu. Hasta que se va acostumbrando a vivir en el mundo espiritual porque ya no tiene esas barreras físicas y se va alejando, alejando y se envuelve con todo el reino. Con los propios devas lo van conduciendo para otras líneas. Y este linaje, aquí en el astral, existen los maestros dévicos. Esos maestros dévicos son seres que evolucionaron, ascensionaron en el linaje de los animales. Porque el animal, él tiene mucho de alma grupal. ¿Qué es un alma grupal? El ser humano es un alma individualizada para qué. Pero imagina que esa alma individualizada, la hecho, se va dividiendo en 100 almas. Incorporará en varios delfines, en más de 100 delfines. Cada delfín es una experiencia, por eso se comunica. Entonces cuando mueren, por eso esas muertes colectivas, nadie lo entiende. Porque el comando débico a veces lo llaman. Vale, ahora está explicando que a veces se ven una muerte colectiva de animales a la vez. Y es porque eh, el plano débico está llamando todos ellos a la vez. Porque es un alma grupal, ¿no? Entonces no les interesa a lo mejor que solo vengan 3 de 100 sino que viene toda el alma colectiva junta. Entonces técnicamente, porque el ser humano mide el cuerpo, no mide el alma, no ve el alma que está allí. Entonces, esa alma grupal es como un enjambre de abejas. Es 1 millón de veces más organizada que la sociedad humana. Todos saben lo que hacer, las perfecciones de la geometría, todo. Una inteligencia por detrás allí, altamente sofisticada, operacional, que el ser humano jamás entenderá, porque es un individuo. Entonces tiene 1 millón de abejas y un enjambre trabajando, 200.000 abejas. Ellas son cuerpos, una inteligencia sola, una energía sola. Un hormiguero es la misma cosa, altamente organizada. Todo el mundo ve aquel dibujo de las hormigas y cómo es un sistema altamente organizado. ¿Quién organiza? ¿Cómo hacen para hacer todo? Si tú piensas que la inteligencia que el hombre tiene, que es depresivo, angustiado, se enamora, se vuelve loco, se suicida y se cree inteligente. Entonces la diferencia es que estos animales y estos insectos son almas grupales. Ellos se dividen en millares para poder vivir experiencias, cumplir una experiencia y volver para el plano. Pero aquí esos maestros son muy inteligentes y a veces si lo miras y tienes un contacto con él, te asustas
porque no son humanos. Tú pensarás que es un ET, un raro. Si tú entras en una floresta, por ejemplo, y eres un vidente, ves los espíritus de la naturaleza que llaman de duende, hadas, gnomos. Pero son seres, son almas. Pero son muy distintas del ser humano, porque son almas del reino de los animales y de las plantas. De las plantas, ¿qué tipo de vida? Porque la planta, ella no tiene el alma incorporada. Imagina un alma 100 años allí. No funcionaría. 2000 años en el árbol. No es un alma que aguante, esperando morir para desencarnar. Entonces, el reino vegetal es distinto. Es claro que esos hombres son inteligentes. Como ponen una forma de vida aquí, ya ellos saben que tienen que comer para supervivir. Entonces también ponen que comerá. El ser humano fue proyectado, los dientes, aparato digestivo, todo proyectado para el hombre comer fruta. Fruta, granos, cereales, fruta. Él no tiene ningún programa genético para comer carne. El intestino es muy largo de nosotros. Como las fibras vegetales, ellas tardan mucho tiempo para descompuestas y ser absorbidas. Tenemos un intestino muy largo. Alimenta de primera generación. O sea, son las plantas que captan el sol. Los animales van allí y comen. Los carnívoros son de tercera que comen ese otro que comió. Entonces, ya al contrario, los animales tienen un intestino muy corto. Y 7 horas lo que él comió ya está siendo defecado, porque la carne se pudre rápidamente dentro del cuerpo. En el ser humano, que tarda a veces 2, 13, 15 horas. Imagina aquel que está una semana sin ir al cuarto baño. Imagina el podrido que está adentro. Imagina cuando suelta un pedo. Sale corriendo. ¿Por qué? Se queda con aquella energía. Leonardo da Vinci, que era vegetariano, un gran hombre de la humanidad, cuando preguntaban para él sobre comer carne, él decía lo siguiente. Hay una frase célebre. No consigo concebir como un cemiterio ambulante cargando cadáveres en descomposición dentro de mi estómago. Eso es Leonardo. Porque hombres muy inteligentes, él tiene una visión muy distinta de todo. Porque no consigue concebir ciertos actos muy primitivos. No se puede aceptar. Entonces las plantas, os enseñaré cómo son el reino vegetales y de las plantas. Entonces, en realidad, tiene una especie de plantas, un montón de árbol. Entonces hay un único deva elemental. Él tiene múltiplos cordones de plata, múltiplos. Entonces se conecta a todas. Aunque está andando en la floresta, viviendo otra realidad, conectado, esos árboles son raíces que conectan energía, vibración. Tiene una experiencia de sensibilidad distinta. Las plantas no tienen menos sensibilidad que nosotros. Entonces aprenderás. Si coge una planta y pon un sonido de rock pesado, ella muere, esa vibración ella no aguanta. Pero si pone una música clásica, New Age, ella crece bonita y alegre. Es una experiencia probada en laboratorio. El tipo de vibración, aquella forma de vida no soporta. Porque en realidad, ¿quién está controlando? Porque si a una planta, habla con tu planta, da amor, cariño para ella, verá que ese ser es inteligente.
muy inteligente estás recibiendo. Por tanto, esos seres a veces, ellos son, si entras en una floresta evidente, la primera reacción, ellos corren, salen corriendo, porque creen que tú eres. Entonces tú sientas, haces una meditación en la floresta y ve que ellos se ponen la carita. ¿Viste los gatitos salvajes que para conquistar tarda semanas para que llegue cerca tuya? Es la misma cosa, ellos se quedan allí. Siempre hago eso, para ganar la confianza de esos seres de la naturaleza. Y cuando ellos empiezan a acercarse cerca tuya, si haces un gesto, ellos salen corriendo. Pero si pasa una semana allí, ellos empiezan todo el tuyo y suben cerca tuya y corren. Un montón, los devas o los elementales, son tus amigos. Pero ellos no saben hablar nuestra lengua. Son gestos, sentimiento, sus emociones. No necesita hablar ninguna palabra. Él sabe que lo que tú sientes, ellos sienten. Aprenderás a comunicarte de otra manera. Y son seres de la floresta. Por eso a veces apanhar un fruto del árbol no está matando a nadie. Si tú coges una hoja para comer, no estás destruyendo. Porque ellos tienen múltiples ligaciones. Y son cosas muy interesantes. Aprender a amar. Porque todas las veces que amas, tienes un retorno de ese amor. Y si conquista un deva de las serpientes, tú puedes pasar cerca de ellas que ellas no hacen nada. De las arañas, de los escorpiones. Tienes que tener cuidado en la floresta, porque es un ambiente suyo. No puedes llegar allí con un cuchillo y allí haciendo. Tiene que entrar armónico. Nuestro maestro dice que un verdadero sabio entra como un tigre y sale como un tigre. Y el tigre, cuando entra en una floresta, ellos entran y ni lo escuchas. Ellos van contornando, bien tai chi, chuan, y sale sin romper ningún nada. Tal suavidad como se movimenta. No rompe nada en la naturaleza. Y el ser humano tiene que ser así. Perdona que hable muy rápido, es que en esta clase está hablando a una velocidad muy rápida. Y a veces me cuesta un poco acompañar. Pero es muy interesante lo que está diciendo de los devas, tanto de los animales como de las plantas. Y entonces con ese conocimiento empezamos a ver la vida de otra forma. Empezamos a ver que aquella simple planta realmente tiene un significado mayor, que tiene allí también una vida, una conexión con un ser débico, ¿no? Y que los seres débicos que viven en la floresta, en la naturaleza, también tienen una forma inocente de ser un ser bello que transmite amor, ¿no? Y no algo violento. Y es curioso esas personas que tocan las serpientes y las serpientes no le hacen absolutamente nada, como hemos visto en muchos vídeos, en muchos de esas personas especiales, encantadores de serpientes, etcétera. Y puede ser que sea una persona que ha dado tanto cariño a las serpientes que el reino débico de la serpiente no le ve como un enemigo, sino como un amigo, y entonces se vuelve algo más amistoso, ¿no? Y no algo agresivo como vemos muchas veces. Hoy vemos en las cascadas mucha gente bebiendo alcohol, haciendo fiestas,
¿Cómo el reino débico lo mirará? ¿Cómo esos elementales verá ese animal que está llegando allí? Es obvio que verá con pésimos ojos. No tiene ninguna relación de amor con la naturaleza. Ay, voy a hacer... Empieza a quemar. ¿Dónde está el amor? Esos paseos ecológicos no llevan a nada. Tienes que aprender otra cosa. Aprender a amar a la naturaleza. Y amar la naturaleza es amar los peces, amar las plantas, las flores, los pájaros. Qué cosa más bonita despertar de mañana y escuchar los pájaros cantando en su jardín, en la naturaleza a tu lado. Aquella cosa de libertad. Pero el ser humano lo encierra y empieza a cantar solo para cantar para él, sea mío, posesión. No puedes vivir en una civilización de hombres lúcidos, de seres humanos que aman realmente la naturaleza. Amar la naturaleza tiene otro significado superior. Si ese hombre amar la naturaleza, él no monta una industria, porque no es capitalista, el interés no es ganar dinero, no esclavizará a nadie para hacer un servicio sucio, porque siempre contratan para hacer trabajos sucios y ganando dinero. El trabajo sucio que nace son los peones. Construye el gerente, paga para los demás hacer el trabajo más sucio por él. Por eso, un hombre que ama la naturaleza, él no ve diferencia en los animales. Contaré una historia de un maestro Shaolin, un grande maestro. El templo Shaolin era de grandes maestros en los séculos pasados. Tenía una visión de la naturaleza extremadamente distinta. Una de las características